¿Qué tal, niños? Miren, en historia vamos a ver un tema ya un poquito más relajado, pero sí hay que tomar en cuenta las características de este. Eh, para poder estudiar este tema es necesario que ustedes utilicen marca texto y tengan abierto su libro de historia en la página 32. Hoy vamos a hablar de la vida cotidiana en el campo y la ciudad. Como ya hemos analizado, después de que México obtuvo su independencia, existieron diferentes cambios en cuanto a su forma de vida, cambios políticos, cambios económicos. México se encontraba en una situación muy complicada. Ahora el tema que vamos a ver el día de hoy es cuáles eran las características de la vida cotidiana, del día a día, tanto en el campo como en la ciudad, ¿sí? Entonces ahora sí, preparados, vamos a ir leyendo poco a poco y subrayando lo que más nos llame la atención. ¿Sale? Nos dice que durante la primera mitad del siglo XIX, las ciudades en México eran pequeñas y poco pobladas. ¿Sale? Las ciudades eran pequeñas y poco pobladas. La mayor parte de la población vivía en áreas rurales y se dedicaba a labores agrícolas. Es decir, que a diferencia de ahora, anteriormente había mucho más población en el área rural que en la ciudad. Con el paso del tiempo, el cambio más importante en el campo fue el crecimiento gradual de las propiedades como ranchos y haciendas. Fíjense, hablando del campo, hubo un crecimiento de las propiedades de ranchos y haciendas que llegaron a tener gran extensión. Ante esto, muchas personas abandonaron sus lugares de origen para irse a vivir a esos ranchos y a esas propiedades. Es decir, que mucha población se concentró en ranchos y en haciendas. Otro aspecto que cambió y afectó la vida en el campo fue la leva o el reclutamiento forzoso para el ejército. Fíjense, ¿eh? La leva, ¿qué era? Que llegaban personas del ejército y decían, a ver, todos los que cumplan de tal edad a tal edad, vénganse, a partir de ahora pertenecen al ejército porque necesitamos defender a la nación. Eso se llamaba leva, el reclutamiento forzoso. ¿Qué significa eso? Que era obligatorio para el ejército. Debido a esta práctica, numerosos campesinos fueron obligados, fíjense, los campesinos fueron obligados a dejar sus labores para servir a los militares, lo cual causó la desintegración de varias familias y poblados. En las ciudades, ahora vamos con las ciudades, la vida cambió poco a poco. En buena medida, las personas continuaron desempeñando oficios y actividades del virreinato. Es decir, como ya tenían cierta organización social, esa organización social en las ciudades continuó aún después de la independencia. La mayoría, fíjense, eran jornaleros, vendedores ambulantes, artesanos o trabajaban en el servicio doméstico. También había en menor cantidad empleados públicos, comerciantes, tenderos, funcionarios, militares, profesores, médicos, abogados, sacerdotes y monjas. Un fenómeno que comenzó a observarse en algunas ciudades fue el aumento de la población proveniente del campo, es decir, que empezó a migrar. Acuérdense, ya vimos qué cosa es migrar, es trasladarse de un lugar a otro. Empezó a migrar la población del campo a la ciudad. Y estos desempeñaban oficios como aguadores, vendedores ambulantes o cargadores en los mercados. Otros eran obligados a convertirse en limosneros. Fíjense, desde hace tiempo ya existían los limosneros. Eh, en las ciudades e incluso en los pueblos más grandes del país empezaban a circular los primeros periódicos y revistas. En los dos, tanto en algunos pueblos como en las ciudades, ya empezaban a publicarse periódicos y revistas. Y la gente comentaba los asuntos del día. Aquí vemos una escena cotidiana del siglo XIX, después de la independencia. Aquí vemos una familia, el hombre, ¿verdad? Padre de familia, vestido de charro, con su sombrero, las mujeres con su vestimenta típica, y una persona haciendo las labores domésticas. Pues aunque solo unos pocos sabían leer, es decir, hablando ya del periódico, había siempre quien les leyera en voz alta las noticias. Además, había fiestas religiosas, también esto ocurría en los dos, en los pueblos y en las ciudades. Comenzaron a organizarse conmemoraciones cívicas como el grito de la independencia. Fíjense
que se celebró por primera vez el 16 de septiembre de 1812 en Huichapan, Hidalgo. Ya tiene más de 200 años que se celebra el grito de la independencia que acabamos el mes pasado de celebrar. No todos los niños como ahora asistían a la escuela, pues al igual que en el campo, la mayor parte ayudaba en las labores del hogar. Igual, lo que estoy subrayando de este color rosa es lo que sucedía tanto en la ciudad como en los pueblos. ¿Sale? No asistían todos los niños a la escuela porque ayudaban a sus papás. Las ciudades eran pequeñas y en ellas, ahora vamos con las ciudades, regresamos con las ciudades, y en ellas se destacaban generalmente los templos, es decir, había un templo, había un mercado y había un palacio de gobierno. Hasta la fecha las ciudades así son. Tenemos la iglesia, tenemos un mercado y tenemos el palacio de gobierno y el parque, ¿verdad? También en esa época la población acudía a divertirse a corridas de toros, a jaripeos o a peleas de gallo. Asimismo era común ver personas divirtiéndose con juegos de azar. Por ese tiempo apareció un libro llamado Ensayo político sobre el reino de la Nueva España, que describía la situación de nuestro país en los ámbitos biológico, geográfico, económico y social. Este libro despertó gran interés en Europa por la riqueza cultural y natural de México y ocasionó la primera visita, digamos, turística de viajeros de Italia, de Francia, de Inglaterra y de Francia, y franceses y alemanes, perdón. Entonces vemos, a resumidas cuentas, ¿cómo era la vida cotidiana? Pues había la mayor parte de la población en el campo, se dedicaban a actividades propias de la agricultura, de algunos tipos, de la crianza de algunos tipos de animales y vivían principalmente en ranchos y haciendas. Empezaron a desintegrarse las familias porque llegaban los militares a, a llevar a cabo la leva, que era obligarlos a que participaran en la milicia. En cambio, en la ciudad se dedicaban comúnmente a oficios como el ambulantaje, la artesanía, servicios domésticos, empleados públicos, comerciantes, pero también había profesores, militares, médicos, abogados, sacerdotes. Y en los dos se leían periódicos, revistas, se llevaban a cabo fiestas religiosas, se empezaron a celebrar conmemoraciones cívicas como el grito de la independencia, ¿sí? Y se divertían en la ciudad, regresando a la ciudad con corridas de toro, peleas de gallos, jaripeos, juegos de azar, etc. Bien, ahora que ya sabemos las características de la vida en la ciudad y en el campo después de la independencia, vamos a observar unas imágenes más. Por ejemplo, aquí mujeres moliendo maíz en metate y preparando tortillas, fíjense. El metate es donde se muele el maíz para poder crear la masa para después hacer las tortillas. Ahí está una escena. Aquí vemos otra imagen donde vemos a la milicia cómo se dirigía hacia los pueblos para llevar a cabo la leva. Y a través de carruajes tirados por caballos, ¿verdad? Porque antes no existían los automóviles. Aquí vemos una venta, aquí es ciudad. Vemos cómo los diferentes vendedores ofrecen sus productos a las mujeres que van por ellos. Aquí un encuentro, por ahí vemos que en un salón, o en una casa refinada en la ciudad. Y por último, también aquí alcanzamos a ver ese intercambio, esa vida cotidiana que se presentaba. Ahí vemos un palacio de gobierno al fondo, carretas, vendedores, gente caminando, ¿sí? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Ustedes, con la información que acabamos de analizar, me van a hacer lo siguiente. En una hoja le van a poner la vida en la ciudad después de la independencia y me van a dibujar cómo se imaginan ustedes que era la vida en la ciudad en esa época, ¿sí? Y me van a escribir algunas características. Y en otra hoja, la vida en el campo después de la independencia y de igual forma me van a dibujar cómo se imaginan ustedes que era la vida en el campo después de la independencia y a escribir alguna de las características. Y con eso vamos a concluir esta lección de historia.